Quizá el tercero, esa devoción por el trabajo bien hecho, esa inquietud y ese emprendimiento. Un emprendimiento que ha llevado a Maura a apostar por algo que Chema cree firmemente, que me atrevo a calificar que es su plato preferido, el plato que en su casa se consumía mucho, ese plato que a todos nos recuerdan a la abuela, a los acontecimientos familiares, a esa sabiduría popular que se transforma en una receta sencilla pero compleja y que en cada casa es diferente y que no es otro que el arroz con leche. El arroz con leche que yo creo que forma parte de esa trilogía indisoluble de la gastronomía asturiana junto con los casadilles y los fisuelos. Ellos, partiendo de esa materia prima inmejorable, dan el paso. Y dan un paso sencillo y muy complicado. Hablar de la ganadería de la familia Fernández es hablar de una ganadería anclada en los tiempos. Todos nuestros antecesores ganaderos, primero y desde el primer momento su madre María Gloria, su hermano Fernando, su cuñada Osana, Maura, Osana ucraniana, Maura paraguaya, con lo cual bueno, tenemos una mezcla ahí muy curiosa y lo que demuestra lo que es la humanidad y el trato entre diferentes civilizaciones. Ganadería El Perrito es toda una referencia en el sector ganadero asturiano. Ellos siempre han sido socios de los iniciadores de la Central Lechera Asturiana. Tienen una cabaña de 315 animales aproximadamente, de los cuales 300 son de raza frisona, con lo cual obviamente es donde obtienen el producto. Ahora mismo ellos, como todas las ganaderías, hay un combinado de animales, unos productores, en este caso en torno a 125 cabezas, otras reproductoras, en torno a 120, 110, y otras de recría. Es el día a día de una quesería que está con un ganado estabulado, perfectamente controlado y que obtiene una materia prima óptima. Ellos están entre los, me atrevo a calificar, entre los 25 mayores elaboradores de Asturias, 1.500.000 litros. Un amor por los animales indescriptible. Ello me lleva también que hagan una selección de genética, por lo cual, bueno, siempre la inseminación es artificial, en busca de esa excelencia. Concursan con ese ganado en diferentes concursos nacionales, regionales. En ese sentido, son muchos los premios obtenidos. Están reconocidos por CONAFE, que es la Confederación Nacional de Raza Frisona, como está ahora mismo en el número 75 del ranking 100 de España, con lo cual creo que eso también son un poco palabras mayores. Con esa materia prima, con esa inquietud, o ese gusto por ese grano que nos hace las delicias en la boca una vez procesado, Chema anima a Maura y apuestan por este producto. Un producto que se viene a sumar a 4 elaboradores que ahora mismo tenemos en Asturias. Los primeros elaboradores datan del año 2002, luego 2005. Se sumaron posteriormente en el 2007, Casería La Madera, Santolaya en Cabranes, Abredo, Leche Mía hace 3 años y ahora por el camino se quedó una empresa muy entrañable para el que le habla, que es Dulcegrado, pero ahora se suma Maura y Asturgaya. Un producto que está recogido desde el 2010 en Alimentos del Principado, que lleva la marca de Alimentos del Paraíso Natural, que Chema tiene entre ojo y ojo algo que algunos ya le hemos dicho que sí, que se podrá conseguir, pero que hay que hacer un esfuerzo grande, que es la EGP Arroz con Leche, con lo cual, consejero, directora, el órdago que os acabo de echar, Chema, es importante. ¿Y en base a qué hace su arroz con leche? Pues partiendo de esa primera materia prima, pero también con una ayuda inestimable, que son de una familia que es propietaria del establecimiento donde nos encontramos nosotros. Están muy agradecidos a ese par de guisanderas maravillosas, Maite y Blanca,
que no han dudado en transmitirle su conocimiento. Conocimiento que se transmite en una receta sencilla pero muy complicada. Leche, imprescindible, arroz, azúcar, sal, canela en rama, su corteza de limón y algo que no todas ellas se añade, pero que sí que es mantequilla. Con eso consiguen un producto excelso, sin ningún tipo de conservantes, por lo cual la maduración no es muy larga, son 15 días, y eso es el marchamo de calidad que lleva el producto que tienen ustedes expuesto a su derecha y que yo creo que va, sin duda, va a ser una estrella en el mercado y el sector lácteo agradecidos de ese segundo paso que dais, que vuelve a marcar también un antes y un después en las elaboraciones. Por todo ello, Maura, Chema, el mayor de nuestros agradecimientos por ese paso que dais. Muchas gracias.